Hola y bienvenidos a Página Abierta. Yo soy Vivian Ruiz. Por más de 3 décadas mi invitado ha trabajado en la televisión y la radio en español en el sur de la Florida. Su trayectoria periodística ha sido galardonada con varios premios como los Emmys, los premios ACE y muchos más. Actualmente conduce un programa matutino de radio en Z92.3 FM y su programa nocturno de televisión Ahora con Oscar Aza a través de Mega TV. Durante su larga trayectoria ha entrevistado a las figuras más importantes de la política nacional e internacional, también como a personalidades de la radio, televisión, deportes, la literatura. Me refiero al gran periodista dominicano Oscar Aza. Bienvenido, Oscar. Gracias, Vivian. Qué Un honor. Oye, qué presentación. ¿Tuviste eso? Más linda, ¿eh? ¿Viste? Es que tú te mereces eso y mucho más. Gracias. Y viniendo de ti, una primerísima actriz. Bueno, vamos a hablar de ti porque hay mucho que hablar de ti. Y vamos a empezar, como siempre empezamos, desde el principio. Tú naciste en República Dominicana. República Dominicana. Rolando Oscar Aza. Así es. Y tu abuelito, Luis Felipe Aza, es cubano. Cubano, nacido en Matanzas, llegó a República Dominicana a la industria azucarera. Llegó como jefe de oficina de Central Romana. Ahí conoció a mi abuela dominicana y nació la parte dominicana, pero todos los Aza se quedaron en Cuba. Todos. En Matanzas, sí. ¿Todavía tienes familia allí? Creo que si quedan muy pocos, porque la mayoría salió con la llegada de Castro. Con la llegada. Sí. Tengo entendido, bueno, leí algo de tu biografía que me sorprendió muchísimo, que tú fuiste basquetbolista. Sí, hasta que la rodilla izquierda no me dejó jugar más. Hasta ahí llegué. Y decidiste incursionar en el periodismo y la... Bueno, yo vengo de una familia ligada a los medios. Mi padre fue de las primeras figuras que salió en la televisión cuando llegó a República Dominicana. Estuvo trabajando en Puerto Rico ya por el año 48, en Guapa, cuando no existía la televisión, era radio. Mi tía, la hermana más pequeña que todavía vive, ha sido la soprano más importante dominicana en los últimos 50 años, directora del Teatro Nacional en 2 oportunidades, Ivonne Aza, la hija del cubano. Y básicamente nací en los pasillos de emisoras de radio y de televisión y empecé a estudiar Derecho. Mi padre quería que yo fuera diplomático y abogado. Yo le dije, pero bueno, te voy a complacer, pero lo mío no es de 9 a 5. Claro. Le corre por las venas a uno la bohemia, ¿no? Claro que sí. Y entonces recuerdo que comencé a los 17 años con un programa en una emisorita de radio de 1000 watts que se llamaba Radio Cristal, los domingos a las 6 de la mañana, porque el dueño de la emisora estaba durmiendo y así no me oía. Entonces los muchachos me llevaron y comencé ahí a dar noticias y a poner música. Y a las 7:30, que ya se despertaba el dueño, salía del aire. Eso, tú comenzaste tu carrera en televisión en República Dominicana, dicho sea de paso, bajo la tutela de tu papá. Sí, Cuéntame cómo fue esa experiencia. Teníamos un programa de televisión que se llamaba Juicio a los Grandes, que era un tribunal. Yo era el juez, y era el juez porque el juez no hablaba. El que hablaba era el fiscal, que era mi papá. Ay, qué gracioso. Y entonces había un abogado de la defensa, e inventamos un jurado, porque el derecho nuestro, que es el derecho francés, el Código Napoleónico, no es como el common law de los Estados Unidos, que tiene jurado. En el nuestro no hay jurado. Ajá. Pero tuvimos que meter un jurado porque ¿de dónde poníamos los invitados? Entonces los invitados era el jurado. Y fue un programa que estuvo muchos años en el aire, una vez por semana, ¿no? Pero también estuve en las comunicaciones. Tenía una productora que tenía los juegos de la NBA, la distribución de los juegos de la NBA, que me los vendía aquí el Chino Diegues. Ay, y Dios. Entonces, sí, después que llegué a Miami descubrí lo mucho que me cobraba. El Chino, que lo quiero mucho, y a Martica. Y entonces tenía una productora y tenía varias, ya como negocio, ¿no? Tenía los programas después de los juegos de béisbol, en los 3 estadios. Tú sabes que en Dominicana el béisbol es igual que en Cuba, el pan nuestro de cada día. De manera que siempre estuve ligado a los medios. Tenía mi columna en el diario El Nacional, Momentum, y así fui desarrollándome hasta que vine para acá. ¿Y qué dirías tú que fue lo que más te llamó la atención? Por ejemplo, cuando empezaste a trabajar con tu papá, ¿cómo te sentiste con tu papá? ¿Te sentías...? Aprendía mucho. Era un hombre muy culto, era un hombre genial,
Yo no soy ni sombra de lo que era mi padre. Y era un hombre muy querido en la República Dominicana, con un gran sentido del humor. Desde su estatura, que medía 6'6". No puede ser. Sí, ¿Cuánto tú mides? 6'4". Oh, my Era God. más alto que yo. Mi padre tenía la estatura que tiene mi hijo ahora, mi hijo menor. Y me sirvió de mucho, porque me abrió muchas puertas, ¿no? Tú eres el hijo de Felo, yo allá soy el hijo de Felo. Y entonces, para poder también desarrollarme y que los cubanos me adoptaran, yo le debo mi carrera en los Estados Unidos a los cubanos, tuve que venir para acá porque allá iba a ser siempre el hijo de Felo. ¿A qué edad? Todavía lo eres. Todavía lo soy. ¿A qué edad viniste para acá? Llegué tarde, debí venirme antes, vine a los 30. Ya. ¿Y cómo fue que te sentiste saliendo de tu país para venir? ¿Por qué te vas? Vamos a empezar por ahí. Por razones personales. Ya. Razones personales. Había salido de un divorcio inicialmente y las cosas no fueron bien económicamente, básicamente por razones económicas. Y decidí venir. Venía mucho a Miami. Tenía amigos y parientes y cada vez que me decían, ven para acá, y aquí es que está la cosa. Y llegué con mis ilusiones como me dijo una vez Alberto Cortés, ¿por qué te fuiste a España? Me dijo, los pájaros. Digo yo, ¿cómo los pájaros? Los pájaros que uno tiene en la cabeza siempre, revoloteando. Pero te aconsejaron bien. Te aconsejaron Los muy, pájaros. pero muy bien. Entonces vine y comencé en la radio, en WQA, en el turno. Yo siempre fui nocturno. Ahora el trabajo me hizo levantarme temprano. Ahora es al revés. Ahora es al revés. Porque yo he ido a entrevistas contigo muy tempranito en la mañana. Muy temprano. Yo estoy viviendo el sueño americano, me paso todo el día con sueño. y entonces vine a WQA con un horario de 11 de la noche a 7 de la mañana. Ay, Dios mío. Y entonces ahí me acogieron una cantidad me terminé de formar como redactor y como todo en esa escuela cubana de tanta gente que me ayudó, como Alfonsito Fernández Sabio, toda esa que tú conociste, ¿no? Toda esa gente, y ya la mayoría se fue. Desgraciadamente. Desgraciadamente. Pero me ayudaron muchísimo. Y después, a los 6 meses, pasé a la televisión, al Canal 23, como reportero. Y de ahí a los 6 meses, parece que cada 6 meses algo me pasa, ya estaba en la cadena, cubriendo la guerra en Centroamérica. Bueno, vamos a tomar nuestra primera pausa y cuando regresemos, Oscar continuará hablándonos un poquito de su llegada a Miami y cómo continuaron esos comienzos. Enseguidita regresamos, no se vayan. En Miami-Dade College hay carreras en cualquier profesión. ¿Cuál es tu sueño? Somos cada vez más globales. Del laboratorio a la realidad virtual, donde nada es imposible. Proteger nuestra comunidad. Puedes ser lo que quieras ser. En Miami-Dade College, todos tus sueños se harán realidad. Regresamos a Página Abierta con el periodista dominicano Oscar Aza. Bueno, nos quedamos en que empezaste en la radio, de ahí pasaste a la televisión. A la televisión como reportero del Canal 23. El noticiero local y después, unos 6 o 7 meses después, a la cadena Univisión. ¿Y que era SIN pasando a Univisión. ¿Y cómo fue todo ese proceso tuyo? Porque no es por nada, pero sí, hacer radio de 11 de la noche a 7 de la mañana no es una empresa fácil. No, tenía que redactar. Recuérdate que no había computadora, ni había Google. Claro. Entonces, eran aquellas máquinas Remington. I remember, yo me acuerdo. Eléctricas, de secretaria. Sí, porque no eran máquinas de redacción. Y entonces uno tenía que coger el cable, era un teletipo. Taca, 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 taca. Uno arrancaba el cable, lo tenía que traducir y pasarlo por un filtro de que no fueran más de 30 segundos cada noticia. Y entonces, cada media hora, dar titulares y las noticias en detalle. Y un colega de esa época poniendo discos, los mismos discos románticos, Raúl Tápanes. Ay, Raúl Tápanes. Tápanes aparecía con eran las consolas aquellas
de disco grande, de vinil de esa, ¿no? 33. Y yo recuerdo la puntería que tenía él para ponerlo ahí en el surco. Increíble, increíble. Y entonces pasaste a reportero. Entonces ahí vinieron un día, me escucharon y necesitaban, eso me ayudó mucho, el dominio del español. El dominio del español, Hombre. porque es que los muchachos y muchachas, le digo muchachos y muchachas cariñosamente que coincidieron conmigo, se graduaban aquí en inglés. Claro. Y entonces para noticieros en español se les dificultaba muchas veces la redacción, ¿no? La sintaxis y eso. Y yo ayudaba, como ayudaba Esteban Lamela y otros veteranos que estaban ahí, me ayudó mucho el español. Y entonces ahí comencé en los noticieros locales a conocer Miami, a conocer quiénes eran los comisionados, quiénes eran los alcaldes, quiénes eran los jefes de la policía. Me ayudó mucho quiénes eran los bandidos y los detectives. Entonces, aprendiste mucho de todo. De todo. Y ahí, sí, lo que llaman aquí General Assignment, ¿no? Y después ahí pasé a la cadena a cubrir el conflicto en Centroamérica, básicamente. Right. Y ahí, pues, todo era política, ¿no? Eso me ayudó mucho. Todo era política, política, política. Y Miami es una ciudad muy política, ¿no? Sí, señor. Entonces, de ahí pasaste a Telemundo, también trabajaste en la CNN. Después de Centroamérica se acabó la guerra. Sí. Me fui a Telemundo, que fue una época que Leticia se pasó con Alina y todos nos pasamos un grupito ahí y fuimos a Telemundo, que comenzaba el noticiero del 51. Telemundo no existía todavía, estaba como en formación. Luego vino una oferta muy interesante en Nueva York, con Univisión otra vez, y entonces me fui allí 3 años. Y de ahí, entre el frío y la nostalgia de Miami, del café con leche, me llamaron aquí de QVA otra vez para ser director de noticias. Y fui la primera vez que fui director de noticias ya en la emisora, ¿no? Estuve un tiempo ahí y de ahí vino el proyecto del Canal 41. Déjame hacerte una preguntita. Estando como corresponsal, ¿tuviste como una mala experiencia que perdiste a un amigo? Bueno, el colega, sí, Rafael, el fotógrafo de Reuters, en un tiroteo. Entre Chalatenango y San Salvador se produjo un tiroteo y tuvimos que salirnos del vehículo y tirarnos en una zanja ahí. Y cuando vino la Cruz Roja, vino como un cese, nos estaban llevando así. Entonces cuando entré a la ambulancia, me dijeron, a Rafael te lo mataron al lado. Qué horror. Y entonces, porque lo primero que tú estás en denial, ¿no? En negación de lo que ha pasado. Fue una de las experiencias horribles. Me lo imagino. Pero quizá el momento más duro fue un homenaje que se hizo en un estadio de fútbol que se llamaba La Flor Blanca a los niños víctimas de la guerra. Y cuando yo empecé a ver los niños entrando sin piernas, sin brazos, sin ojos, con la canción esa de José Luis Perales, que pasen los niños, que aman la paz, ahí se rompió todo el mundo, ¿no? Ese es uno de los momentos más duros. Eso debe ser lo más horrible del mundo. Yo pienso que ser corresponsal es un trabajo extremadamente... Yo, por mi parte, jamás podría hacer eso. Es una cuestión lo podrías hacer porque eres actriz y llevas la comunicación en las venas. Yo digo que tú puedes aprender técnica, tú puedes perfeccionarte como en toda profesión, pero si tú no lo llevas en los genes y no lo llevas en la sangre, no funciona. No funciona. No, es que no funciona igual, ni el público lo recibe. La pasión. Ni el público lo recibe de la misma manera. La pasión. Cuando tú puedes estar con gripe, tú puedes estar enfermo en la casa, y cuando llegas al set y te prenden las luces y te dicen Q, ya, speed, ya, inmediatamente. Ya. A mano limpia. A mano limpia. Ese fue un proyecto interesantísimo que me hizo que el público descubriera otra faceta en mí, porque la gente nada más me conocía, el público me conocía con los reportajes de 2 minutos, 1:30, leyendo un prompter, pero con A Mano Limpia regreso a una faceta que el público de Miami no lo conocía, no la sabía, que era la época de Juicio de los Grandes, y era la época de la televisión, del programa semanal,
que era entrevistar y hacer research de intelectual. O sea, si vas a hablar con un escritor, o sea, la vez que fui a entrevistar a Mario Vargas Llosa, imagínate, o sea, no puedes ir ahí a hacer el ridículo. Claro que no. Tienes que prepararte, por lo menos leer los resúmenes de su obra, ¿no? Y también de otro tipo, el tema, por ejemplo, de hablar con un científico, me ha fascinado. Yo que fui tan mal estudiante de ciencia, horrible, en física, ay Dios mío. Resulta que soy un apasionado de la astrofísica ahora, después de Hawking. Sí, sí. Y después que entrevisto al profesor Müller, de aquí de FIU. Ajá. Esto es apasionante, la astrofísica. Cómo hay tantos mundos que están ahí. Y la pregunta que uno se hace ahora más que nunca, ¿estamos solos? Y entonces uno entra en esa fase, ¿no? ¿Qué tú crees? Solo no estamos, hay otras formas de vida. Quizá no sean, como dijo Hawkins, que tenía un gran sentido del humor, hablando a través de su computadora. Qué maravilla Dice, qué inspiración. Hay vida inteligente, pero no piensen que se van a encontrar con Marilyn Monroe. Qué maravilloso. Y ojalá que nunca nos descubran, Sí, porque el que descubre es el que conquista. claro. Si los indios taínos no hubieran llegado a Europa, nos quedamos con Europa. Nos quedamos. Pero llegó Cristóbal con su calavera, ¿no? Bueno, vamos a tomar otra pausa y cuando regresemos, Oscar Asa nos hablará de uno de los momentos más difíciles de su vida. Ya regresamos. En Miami-Dade College hay carreras en cualquier profesión. ¿Cuál es tu sueño? Somos cada vez más globales. Del laboratorio a la realidad virtual, donde nada es imposible. Proteger nuestra comunidad. Puedes ser lo que quieras ser. En Miami-Dade College, todos tus sueños se harán realidad. Regresamos con el periodista dominicano y mi gran amigo Oscar Asa. Bueno, esto lo tengo que leer, porque la lista de premios es impresionante. Primer dominicano en ganar un premio Emmy en el 89. Ganaste un premio ACE de Nueva York. Recibiste el premio Cervantes de la Universidad de Nova por tu aporte a la difusión del idioma español en los medios estadounidenses. Me quito el sombrero. Fuiste seleccionado en el 2009 como el mejor presentador de televisión en español por el periódico Miami New Times. Y en el 18 y en este año ha sido nominado como comunicador destacado en el extranjero de los Premios Soberanos de la República Dominicana. Explícame eso. Bueno, el cariño del público, el cariño del público. Uno lo que hace es trabajar y concentrarse en el trabajo y con la pasión de todos los días, ¿no? Hay personas por ahí que muestran el cariño y el reconocimiento, ¿no? O sea, uno no lo pide, eso sale de forma espontánea, que es el gran valor. ¿Qué significa para ti todo eso? Un gran reto, una gran responsabilidad. Claro, como decía mi padre, tú no le miras a caballo regalado, no le miras el colmillo, ¿no? Se recibe con cariño, con agradecimiento, pero es una gran responsabilidad, es un gran reto. Cada vez que te hacen un reconocimiento, uno se cuida, por lo menos yo, decía Cantinflas, estábamos hablando en la pausa de él, que aquel que no le suda la mano antes de salir al escenario no es artista. ¿Qué cosa? Y el que me diga a mí que cuando te anuncian, cuando vas a salir, no te sudan las manos y no tienes que concentrarte de una forma especial y esa adrenalina por las nubes, es la clave de todo, ¿no? Y no pensar que te vas a equivocar, ni en el ridículo, ni nada por el estilo, pero sí que tienes una gran responsabilidad de hacer lo mejor que tú puedas. Y el público se da cuenta de eso. Sí, señor. Cuando tú estás poniendo ahí alma, corazón. Y no importa el tiempo que lleves en esto, siempre pasa lo mismo. Y como le digo yo al público en la mañana, si tú estás 4 horas en directo, en vivo, ¿no? Y 1 hora, 5 horas al día, y no te equivocas todos los días, no eres humano. Claro. Y en la equivocación la gente lo asume y se convierte en hábito, ¿verdad? Pero sí una gran responsabilidad. En el caso mío noticioso, cuidarme mucho de no dar una noticia que no es. Claro. Me puedo equivocar y explicarlo. Señores, me equivoqué, no es así. Pero la responsabilidad es mucha. Y la gente siempre está esperando que uno le diga la verdad. Claro. Y además con la confianza que te tienen,
por tu trabajo, por lo que ya has establecido. Es muy importante, sobre todo en el caso tuyo, ¿no? Claro. Por tu trabajo. Yo te felicito, yo me siento muy Gracias. feliz y muy honrada de poder ser tu amiga y de sentirme orgullosa, ¿no? De un Gracias. trabajo tan lindo como tú, tan digno y tan respetuoso. Esa responsabilidad lleva a que cada día no se cumpla lo que le pasó a Guarmestre, que era un genio de las comunicaciones, dueño de CMQ, cuando le dijeron inicialmente, queremos que tú seas socio de un canal en español que vamos a poner en los Estados Unidos. Y él dijo, el español nunca va a triunfar en los Estados Unidos. Y un genio como él se equivocó. Se equivocó. Se equivocó. Cualquiera se equivoca. Mira dónde hemos llegado. Sí, señor. Gracias a Y Dios. lo que falta. Y lo que falta. Tengo una noticia tuya que me afectó mucho porque yo no sabía que había sucedido, pero en el 2010 tuviste una situación que te operaron del corazón, que yo no sabía, nunca me enteré de esa. ¿Qué pasó? La mayor sorpresa fue para mí porque yo nunca fumé, nunca he fumado, nunca un trago social, una copa de vino, algo, nunca fui tomador, nunca usé drogas. De eso me ayudó y me salvó el deporte en ese entonces. Yo la última parte de mi infancia, la pubertad y la adolescencia fue en una cancha de basquetbol y jugando béisbol, etc. Llegué con un dolor previo a la Navidad aquí en el abdomen, que era la vesícula. Ya mi médico de cabecera me había dicho, tienes que chequearte la vesícula porque tiene cálculos ahí en la vesícula. Bueno, pensé que era un dolor de vesícula. Mi cardiólogo me miró así a los ojos y me dijo, vamos a hacerte un cateterismo. Yo después le pregunté, ¿y quién te llevó a ti a que me hicieran un cateterismo? Me hizo así, Dios. Ay, qué horror, qué increíble. Y entonces ahí me encontraron las tuberías tupidas. Me hicieron un cuádruple bypass. Gracias a Dios estoy muy bien. No he tenido mayores problemas, definitivamente. Ni los vas a tener. Siempre controlándolo todo. Y el 21 de diciembre me hicieron una operación de 6-7 horas de corazón abierto. Pero fuiste hoy y al otro día te operaron. En la noche me hicieron el cateterismo y me dijo, bueno, nosotros vamos a tener mañana no, me dijo, vamos a tener un open heart surgery. Y digo yo, después de Christmas, after holidays, y me dice, tomorrow at 7. ¿Tú te imaginas? Y entonces yo digo, bueno. Pero gracias a Dios que así fue. Así fue. Bueno, ¿has visitado Cuba? 2 veces. La primera en 1988 con el cardenal O'Connor. Estaba en Honduras. Me dijeron, ¿tienes el pasaporte dominicano ahí? Yo tengo 2 pasaportes. Y le dije, sí. Me dice, bueno, con ese pasaporte dame el número que vas a Cuba mañana, a La Habana. ¿Entrevistaste a Fidel Castro? 2 veces, pero no en Cuba. Lo entrevisté en Colombia. En el año 94 lo entrevisté en la toma de posesión de Ernesto Samper, cuando Gaviria entregaba la presidencia. Uh-huh. Y al año siguiente, en el 95, en Cartagena, en la Cumbre de Países No Alineados. Claro, tú le haces una pregunta a un hombre como Fidel Castro y él te contesta lo que quiere. Lo que le da la gana. Lo que le da la gana. Y después te quiere repreguntar a ti, que eso es la formación jesuita, ¿no? Yo también estudié con los jesuitas. Pero fueron experiencias tremendas. He tenido la suerte de entrevistar a los presidentes norteamericanos. He tenido la suerte de entrevistar a artistas como Vivian Ruiz y otra Manuel Noriega, figura. Daniel Ortega, la lista no termina nunca. Noriega, de todas Ortega. esas personas, ¿quién fue el que más te impresionó? ¿Positivamente o negativamente? Bueno, me impresionó como una persona, cada uno tiene sus características, o sea, decir, es como en el arte, ¿cuál es el mejor actor o cuál es la mejor actriz? Depende del papel y depende de las circunstancias. Claro. Bueno, intelectualmente, Mario Vargas Llosa como intelectual, como figura pública, como figura política, en el momento, en la coyuntura, Noriega, de lo que estaba, ya la invasión venía, ya él estaba en una situación de mucha agresividad. También en la época en que Daniel Ortega iba a salir del poder en el 90, en meses antes lo entrevisté, cuando perdió doña Violeta Barrio de Chamorro. Uh-huh. Pero una figura
que entrevisté en Nueva York, que le pude hacer nada más 2 preguntas. Venía caminando y el alcalde de Nueva York, Dinkins, me lo trajo. Por una cosa que no viene al caso contar, que fue los disturbios en Nueva York, y entonces él me pidió hablarle a la comunidad dominicana para que se calmaran y no le pegaran fuego a los carros y todas las cosas. Entonces, en agradecimiento, cuando Nelson Mandela llega a Nueva York, después de salir de prisión, yo estoy así que en la barra de todos los periodistas y veo una multitud que viene para encima de mí y digo, ¿pero qué es esto? Que rompen el protocolo y era el alcalde Dinkins que me traía a Mandela. Me lo puso adelante, le hice 2 preguntas y habló Nelson Mandela, que son de las figuras históricas que uno le ha tocado entrevistar. Las 2 entrevistas breves a Fidel Castro, hubo circunstancias ahí interesantísimas. ¿Cómo te diría? A Octavio Paz, que vino aquí a una feria del libro y ahí le hice un par de preguntas. Yo pensé que era que yo no le caía bien y era que estaba sordo ya. Y entonces había que gritarle. Y cuando me dijo, ¿cómo? Digo yo, ay Dios mío, ¿qué hice ahora? Y tuve que subir la voz, el tono de la voz. Entonces ahí me escuchó y me dijeron, háblale duro, es que no oye bien. Oscar, una pregunta. ¿Qué tú le dirías a los muchachos jóvenes de hoy en día que están tratando de incursionar en este mundo, en este mundo de que las lean, comunicaciones? que no lo dejen todo al Google, que no lo dejen todo a la computadora, al laptop, que lean los libros fundamentales y que aprendan idiomas. Mi gran frustración es primero, 2 grandes frustraciones: no haber llegado más joven a los Estados Unidos, no haber aprendido el inglés sin acento, el inglés como lo hablas tú, no haber aprendido otros idiomas. Siempre recuerdo cuando, una figura que para mí es inolvidable, 2 veces tuve oportunidad de hablarle, el Papa Juan Pablo II. Ay, qué en su maravilla. tierra natal, en Cracovia. Ahí rompió el protocolo y le hablé en español. Porque digo, ¿en qué idioma le voy a hablar a este señor? Y digo yo, bueno, me la juego en español. Y vino y me respondió en español. Qué lindo. Que aprendan idiomas a los jóvenes. Es muy frustrante cuando tú llegas a Polonia, por ejemplo, el polaco, un idioma tan difícil, que no te entienden, ni ellos hablan inglés, ni hablan español. Nada. Y tú no hablas polaco. Claro. Aprender idiomas y leer. Muy buena sugerencia. Sí. Oscar, ha sido un verdadero placer. Tú tienes tópico aquí para darte una entrevista por un mes. Gracias. Y ojalá lo pudiéramos hacer. Así que esto es todo en esta edición de Página Abierta. Le damos las gracias a nuestro maravilloso invitado, Oscar Aza, por esta increíble entrevista, y a ustedes en casa, gracias por sintonizarnos. Así que hasta la próxima edición de Página Abierta. Yo soy Vivian Ruiz. Que tengan un lindo día.